Seguimos informando y analizando acá en ProAgro. Hoy contamos con la visita del doctor Diego Torales, el expresidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP. Y doctor, hablábamos, nos detallaba usted en el bloque anterior, primero el contexto, ¿no?, en el que está trabajando el productor agropecuario paraguayo en este año de elecciones, y segundo, mencionaba algo muy importante que tiene que ver con la disponibilidad de presupuesto para compra de tierras para familias campesinas, para pequeños productores que tiene INDERT, y allí nos adelantaba también que bueno, hay otros factores, ¿no?, que se tienen que ir teniendo en cuenta para, por sobre todo, y creo que esto es importante destacarlo, mejorar la calidad de vida, impulsar el desarrollo real, no, de la agricultura familiar en Paraguay. Claro, fíjate vos, Silvia, que el productor no solamente tiene que lidiar con la seguridad jurídica a la hora de sembrar y cosechar en sus campos, a la hora de hacer los servicios, el sector pecuario, en- tenemos problemas de procreo en Paraguay, ¿verdad? Paraguay tiene siempre decimos, un techo productivo mucho más alto del que tiene. Tenemos que lidiar no solamente, te decía, con la seguridad jurídica, sino que con factores climáticos, factores de mercadeo. Desde el gremio siempre abogamos por los mejores precios que podemos llegar a tener en cuanto al precio de la carne. En los otros rubros también lo mismo, ¿verdad? O sea, están los gremios respectivos para poder hacer las quejas correspondientes, pero el productor tiene que lidiar con muchas cuestiones que van más allá de la seguridad jurídica. Ahora bien, siempre se hace el análisis de qué es lo primario, ¿verdad? O sea, básicamente si no podemos proteger el elemento básico, la tierra, o sea, dónde va a trabajar, eh, el resto ya es prácticamente accesorio, pero sí forma parte de la problemática, ¿verdad? Entonces, es importante que los elementos políticos tengan eso en cuenta, ¿verdad? O sea, el productor, tanto el grande como el pequeño o el mediano, el pequeño por sobre todo, ¿verdad? Porque literal es todo lo que tiene, ¿verdad? O sea, para el pequeño productor, su tierra, su chacra, es todo, es su familia, ¿verdad? No es una inversión nomás, sino que es donde vive, donde van a vivir sus hijos, sus nietos. Entonces es importante que ellos tengan protegida su propiedad. Eh, Podemos sentarnos a hablar horas y horas y horas de modelos eh, fracasados en la región, ¿verdad? Donde claramente el modelo de izquierda ha destruido al sector productivo y al que primero golpeó fue al pequeño productor, ¿verdad? Entonces, Y dejar, dice la gente oso la en piola, guaraní, ¿no? ¿verdad? Yo creo que la gente va a completar la frase en su casa. Así mismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué copiar modelos o discursos que han fracasado en todo el continente y donde claramente también van a fracasar acá, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ser realista en eso. El discurso ese perimido de que muchísimas tierras en manos de unos pocos es un discurso vacío. Yo creo que hoy dándole técnicas productivas, dándole infraestructura al sector campesino, o sea, van a tener los elementos como para poder salir adelante, pero claramente el discurso electoral no puede ir hacia el ataque a la propiedad privada, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad? Y siempre, y reitero, ya lo decía en el bloque anterior, pero nunca me parece redundante de que hablamos de propiedad privada y siempre tenemos que tener en cuenta de que propiedad privada pueden ser 4 metros cuadrados, Es totalmente, o así sea, como puede ser muchísimo más hablar de miles de hectáreas. por eso te decía, acá se tiene una mala idea de que cuando vos defendés propiedad privada, defendés una propiedad a partir de 1000 hectáreas. No, no, no. O sea, una propiedad urbana, una pequeña inversión. eh, Te decía, el pequeño productor, aquel que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas en el campo, es todo lo que tiene, ¿verdad? O sea, hay que proteger eso y hay que tener esa idea bien clara, ¿verdad? No buscar un discurso perimido, un modelo fracasado a nivel continental que lo único que hace es llevarnos
a la pobreza absoluta, ¿verdad? Y comenzando, te reitero, por el éxodo de las personas, justamente aquellas que menos tienen, ¿verdad? O sea, que son las primeras perjudicadas acá, claramente, ¿verdad? Diego Torales, como trabajador de campo, no como presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, sino como trabajador, productor, padre de familia, ¿qué le dice a ese padre de familia, a ese campesino? Porque esa es otra de las denuncias, tenemos muchas denuncias anónimas, nomás yo quiero aclarar eso, que muchas veces me dicen, ¿quién te dijo? Tenemos que proteger nuestra fuente de repente. De políticos, no políticos siempre, sino actores que llegan a la casa de un campesino y le dice, si venís conmigo te voy a dar tantas hectáreas, vamos a ocupar tal tierra y te voy a dar tantas hectáreas. ¿Qué le dice Diego Torales a ese padre de familia cuando se van y le dan? Porque de alguna manera, cuando escuchan esto, es una esperanza para ellos. Es una esperanza, a lo mejor él ya tiene su 10 hectáreas y él quiere esa otra 10 hectáreas para su hijo. Totalmente. ¿Qué le dice Diego Torales? Mira, por eso quería mostrar esos gráficos. ¿Puedes Porque poner la otra, gente director? justamente que utiliza ese discurso, vení conmigo, yo te voy a entregar 10 hectáreas más de tal campo. Ya, rata. Ya, rata, peañan emba. Justamente ese sector parlamentario es el que vino destrozando este presupuesto para compra de tierras para ese sector campesino. O sea, groseramente le está mintiendo. En pantalla tenemos, señores, ahí dice evolución Es del el presupuesto para adquisición de tierras. de tierras del Es INDER, la para el sector plata para campesino. comprar tierra para los campesinos. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo tengo que defender que haya mayor presupuesto? Porque los acreedores, o sea, los expropiados, son gente que vienen de mi nucleación justamente, que es la Asociación Rural del Paraguay, en muchos casos. O sea, el tipo al que se le compra la tierra es justamente a gente que, digamos, de alguna u otra manera o su propiedad fue expropiada. Y mientras que no se les pague, eso es prácticamente una confiscación. Acá han habido deudas del Estado con propietarios de tierras que han fallecido en el proceso para poder cobrar por sus tierras. Literalmente, procesos abiertos en el INDER de 40 años. Y a veces me quedo corto con 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mentiroso ese que se va a decirle al campesino, vení acá conmigo, yo te voy a dar 10 hectáreas o 3 hectáreas o lo que sea. Literalmente vino golpeando ese presupuesto hasta dejarlo prácticamente diezmado, ¿verdad? Entonces, hoy tenés una institución con una deuda de más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Y sin embargo, su presupuesto para compra de tierras anuales es menos de 2 millones de dólares. O sea, literalmente es disfuncional. Vino siendo atacado por ese sector que justamente promete tierras, por un lado, pero resulta que ha dejado sin presupuesto a la única institución que puede comprar tierras. O sea, les mienten asquerosamente. Es una muestra gráfica nomás. ¿Qué le dice Diego Torales? Te están mintiendo. Te están mintiendo groseramente. Y ya punde, pero de viro y tereita la evotata no se recuerda. Entonces, hay que mostrar las cosas como son, ¿verdad? Es uno de los problemas. Te reitero, hay muchos otros problemas que el sector productivo tiene con los cuales tiene que lidiar, ¿verdad? Pero básicamente, haciendo énfasis a la invitación de hoy, de cómo estamos dentro de ese periodo electoral, es importante, y me preguntaba vos, si a quién le voy a creer, y claramente no le voy a creer a aquel que promete tierras ajenas, sin embargo no genera la condición para que esa situación se dé, ¿verdad? O sea, claramente es un discurso vacío. Yo creo que no pasa luego tampoco por ir regalando tierras tampoco, ¿verdad? Pero es importante que se tenga en cuenta, primero, asegurar la propiedad privada de aquellos que la tienen. En el hipotético caso de que haya promesas para la adquisición de tierras, saber de dónde va a salir el dinero, ¿verdad? Porque hoy no hay dinero para compra de tierras para el sector campesino. Y yo quiero que el sector campesino le pregunte a los parlamentarios por qué no hay plata, ¿verdad? Y que se vayan a esos propios parlamentarios, ¿verdad? Que son que Guaú le defienden, ¿verdad? Porque en realidad han, así como te digo, destrozado ese presupuesto.
Y bueno, finalmente, te reitero, para nosotros lo más importante de todo es la vigencia de la ley que protege la propiedad privada dentro de lo que es el periodo electoral en sí, ¿verdad? Bueno, yo quiero bajar lo que usted decía de propiedad privada a defender simple y sencillamente la ley. Muchísimas gracias, Por doctor favor. Diego, por la Gracias. visita una vez Muchas más. gracias, Silvia, a vos, a la gente del canal, a la producción. Y que por favor voten bien, ¿verdad? A cualquiera de las listas, que escuchen el contenido, ¿verdad? Finalmente la Asociación Rural creo que no tiene hoy por hoy ningún candidato, ¿verdad? Porque ahí estamos de todos, somos productores todos, nos dedicamos a trabajar y a producir, ¿verdad?